Fe, quinta parte. En esta parte vamos a explorar un poco acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es realmente, como dicen algunos, fe a la inversa o es otra cosa? A lo largo de este estudio venimos viendo qué es la fe desde el punto de vista bíblico y estuvimos viendo algunos errores doctrinales que se han desprendido de un mal entendimiento de la fe. Otro de los errores doctrinales que se desprenden de un mal entendimiento de la fe es esa enseñanza de que el miedo es fe a la inversa o que todo lo que uno tiene miedo va a suceder en la vida de esa persona. Lógicamente, si la fe fuera una especie de ley que se cumple tanto para creyentes como para incrédulos y que lo que uno piensa en positivo sucede, entonces se desprende que el miedo vendría a ser como una especie de fe a la inversa, y si yo tengo miedo, estoy pensando negativamente, entonces también me va a suceder aquello de lo que tengo miedo y voy a ir atrayendo mis miedos a mi vida. Pero lo cierto es que esto tampoco tiene aval bíblico. Así como hemos visto que la fe no es una ley que se cumple y que todo lo que yo pienso en positivo va a suceder, del mismo modo, el miedo tampoco conforma ninguna ley y no todo lo que yo tenga miedo va a suceder, y lo vamos a ver en las Escrituras. Pero primero vamos a ver un texto que se usa para intentar probar que el miedo atrae el mal a nuestras vidas, y este texto está en Job. En Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Notemos que Job dice que le sobrevino lo que temía, pero en ningún momento dice que esto le vino a causa de sus miedos. Job dice acá que le sobrevino aquello que temía, pero él no dice jamás que ese mal le vino a causa de sus miedos. Ningún versículo de la Biblia enseña que si alguien teme algo, lo va a recibir, ni que el miedo es fe a la inversa, ni tampoco que es el lado negativo de la fe, o todas esas cosas que a veces enseño. De hecho, tenemos decenas de ejemplos de gente que tuvo miedo, tuvo dudas, y aún así fue bendecida por Dios. En Mateo 8:25, por ejemplo, vemos que los discípulos dicen a Jesús, en medio de una tormenta: sálvanos que perecemos. Sin duda, tenían miedo de morir en el naufragio, pero no murieron. Pidieron ayuda a Jesús y Él los rescató. Ellos tuvieron miedo de morir, por eso fueron y le dijeron a Jesús: sálvanos que perecemos, pero no murieron. El miedo que tuvieron no les sobrevino a ellos. En Lucas 1:20, un ángel, Gabriel, se presenta a Zacarías diciéndole que iba a tener un hijo. Zacarías venía orando a Dios, venía orando obviamente por tener un hijo. Un ángel se le presenta, pero Zacarías, dice la Escritura, no le creyó. O sea, no creyó cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Sin embargo, esta incredulidad o esta duda de Zacarías no le impidió recibir ese hijo de parte de Dios. Y que no fue cualquier hijo, fue ni más ni menos que Juan el Bautista. En Génesis 26:7, Isaac estaba frente al rey Abimelech y le dijo que su esposa en realidad era su hermana porque tuvo miedo que lo mataran. Pero sin embargo, Dios lo cuidó y no le pasó nada. Eso que tuvo miedo Isaac no le sucedió. En Daniel 3:18 tenemos en el contexto a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, tres hombres que se habían rehusado a adorar a una estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Por decreto de Nabucodonosor, cualquiera que no adorara esa estatua iba a ser echado en un horno de fuego para ser quemado vivo. Sadrach, Mesach y Abed-Negó se negaron a arrodillarse ante este ídolo porque ellos tenían el mandamiento de Dios de adorar solo a Dios, y por tanto fueron sentenciados a ser echados en el horno de fuego. Entonces ellos creían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero no estaban seguros si realmente Dios lo haría o no. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, estando delante del rey, le dicen: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero después dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos no estaban seguros si Dios los iba a librar o no. Por eso dicen: y si no.
O sea, que ellos sabían que Dios podía librarlos, pero también sabían que existía la posibilidad de que Dios no los librara, y en este caso se ve que no estaban tan seguros si Dios los iba a librar o no. Sin embargo, esa duda no impidió que Dios los librara a través del ángel que después apareció. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos ejemplos de gente con miedo o duda en la Biblia a la que no les sucedió lo que temían y que recibieron la ayuda de Dios. Más aún, si nosotros mismos recapitulamos en nuestras propias vidas, vamos a poder encontrar muchos episodios en que tuvimos miedo de algo y no sucedió. Alguno que tuvo miedo de dar mal un examen y al final lo rindió bien, otro que tuvo miedo de no calificar para un empleo y al final fue contratado, miedo a enfermedades, miedo a personas, miedo a ciertas situaciones. Toda clase de miedos hemos tenido en nuestra vida y probablemente la mayoría de las veces esos miedos no sucedieron. A veces suceden, pero no porque el miedo en sí atraiga el mal, sino porque realmente hay mal en el mundo y muchas veces el mal a que tenemos miedo es algo real que viene hacia nosotros, pero no necesariamente todo miedo va a producir que atraigamos aquello a lo que le tenemos miedo. El miedo no es fe a la inversa. En Salmos 56:3, David decía: el día en que tengo temor, yo en ti confío. Evidentemente David no tenía problema en confesar que él a veces tenía miedo. Siendo incluso un hombre de valor como fue David, David dijo: el día que tengo miedo, en ti confío. Quiere decir que David tuvo miedo en determinadas situaciones, pero él confiaba en que Dios lo iba a poder librar de esos miedos y de esas situaciones adversas. David no dijo no tener nunca miedo, no negó sus temores, sino que cuando temía ponía su confianza en Dios y así lograba superar sus miedos. El miedo es negativo porque muchas veces nos paraliza, nos impide hacer lo que Dios desea o lo que Dios requiere que hagamos, pero no es fe a la inversa. No todo lo que tememos va a suceder. Sin embargo, si en determinado momento necesitamos enfrentar una adversidad y tenemos la instrucción de Dios sobre qué hacer, pero aún así tenemos miedo y no hacemos lo requerido, entonces no vamos a recibir esa liberación que Dios nos quiere dar. Pero no es el miedo en sí lo que nos impide recibir la bendición de Dios, sino la desobediencia que vino como consecuencia de ese miedo. Si Dios da una instrucción sobre cómo salir de una adversidad y nosotros actuamos obedientemente, aún teniendo miedo, Dios va a hacer lo que prometió, pero muchas veces pasa que el miedo lleva a la desobediencia y es ahí donde Dios no puede bendecirnos como quisiera o donde le estamos poniendo una restricción a la bendición que Dios quiere darnos. Por ejemplo, cuando Goliat se presentó ante el ejército de Israel en 1 Samuel 17, él desafió a Israel a una batalla 1-1 y todo Israel se llenó de miedo. Fue tal el miedo que nadie quiso ir a enfrentarlo. No solo no lo quisieron enfrentar individualmente, sino que tampoco fueron a combatir a los filisteos como ejército. Simplemente se quedaron ahí paralizados. De seguir esa situación así, pronto se habrían debilitado, habrían perdido la guerra, aún sin comenzar la batalla. Pero David se presentó ahí lleno de fe, lleno de confianza en Dios, convencido de que Dios le iba a dar la victoria, porque Dios lo estaba cuidando, y es así que se enfrentó a Goliat y lo mató. El miedo a Goliat hizo que todo este pueblo perdiera la confianza en el poder de Dios para pelear por ellos, y ese miedo los paralizó. Ninguno quería correr a la batalla. Eso es lo que hace el miedo, nos detiene de hacer la voluntad de Dios, pero no necesariamente todo lo que tememos va a suceder. Si acudimos a Dios, Dios nos ayudará a vencer los miedos y a hacer su voluntad. El problema mayor no es tener miedo, sino alejarnos de Dios, desobedecerle en lugar de reconocer esos miedos y pedir ayuda a Dios para superarlos. La enseñanza de que el miedo es fe a la inversa ha hecho que muchos cristianos desarrollen lo que podemos llamar miedo a tener miedo. Estas personas temen el tener miedo. ¿Por qué? Porque creen que si tienen miedo de algo, eso les va a venir. Así que entran en un andar de hipocresía para consigo mismos.
porque niegan continuamente el tener miedo de aquello de lo que realmente tienen miedo. Pero si yo temo una cosa, a una persona o a una situación, y voy a Dios en oración diciéndole, Dios, no tengo miedo, solo me engaño a mí mismo, porque no puedo engañar a Dios. Dios sabe que sí tengo miedo. Entonces, le voy a estar mintiendo a Dios. La fe que Dios requiere de nosotros no consiste en negar los miedos y mentirle a Dios, sino en ir a Dios con toda la verdad de lo que somos, elevarle nuestros miedos y pedirle a Él que nos quite esos miedos y nos ayude a actuar correctamente en toda situación. Dios va a trabajar sobre nuestros miedos si se lo pedimos, y así Él va a poder también tener la gloria de habernos ayudado a superar nuestros temores. En Jueces, capítulos 6 y 7, tenemos el relato de cómo Dios libró al pueblo de Israel por medio de Gedeón, quien enfrentó con 300 hombres a un ejército prácticamente incontable. Si leemos el relato, veremos que los 300 hombres ni siquiera tuvieron que pelear. Dios les indicó que rodearan el campamento enemigo de noche, teniendo en sus manos una antorcha tapada con un recipiente y una trompeta en la otra mano. A la orden de Gedeón, todos destaparon la antorcha y tocaron las trompetas, y la luz y el ruido que apareció de golpe causó tal confusión en el enemigo que comenzaron a matarse entre ellos mismos. Sin duda, Dios ideó una estrategia perfecta para ellos, pero lo que les pidió hacer era prácticamente una locura. 300 hombres contra un ejército incontable. Sin duda, eso debió haber atemorizado a Gedeón. Miren lo que sucedió en los momentos previos al enfrentamiento. Jueces 7, del 9 al 11, leemos, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura, y oirás lo que conversan. Luego tus manos se fortalecerán y descenderás contra el campamento. Dios aquí le asegura a Gedeón la victoria, pero Dios sabía que Gedeón aún tenía miedo. ¿Qué hizo Dios entonces? Le dijo a Gedeón, ¿no te voy a dar la victoria porque estás teniendo miedo? No, sino que Dios hizo algo especial para fortalecer la fe, la confianza de Gedeón. Le dijo que descienda sigilosamente al campamento enemigo, junto con su criado Fura, y que luego de oír una conversación, sus manos se fortalecerían. Esto quiere decir que él iba a obtener la fortaleza necesaria para actuar. Entonces en el versículo 7 sigue diciendo, entonces descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del campamento. Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se extendían por el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Fíjense qué grande era este ejército enemigo, y él iba a ir con 300 hombres a pelear. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y decía, he aquí, he tenido un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestra mano. La conversación de estos hombres fue asombrosa. 2 soldados enemigos charlando, uno tuvo un sueño y el otro le da la interpretación diciendo que Dios había entregado al campamento de Madián en mano de los israelitas. Sin duda, tanto el sueño como la interpretación estuvieron dirigidos por Dios, y Gedeón, al oír esta conversación, tal como Dios lo había predicho, se llenó de valor para hacer lo que Dios le había mandado. Gedeón era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, que se levantó a liderar a este ejército conforme Dios le fue mandando. Pero como todas las personas, tuvo sus momentos de miedo. Pero en medio de esa situación crítica donde él todavía tenía algo de miedo, Dios no lo abandonó con sus miedos.
Dios no le dijo, mirá Gedeón, vos ahora estás teniendo miedo a perder la batalla, así que ahora vas a perder la batalla porque tenés miedo. No, sino que Dios trabajó con esos miedos para que Gedeón pudiera superarlos y así hacer lo que Dios le había mandado hacer. Cuando Dios le dijo a Gedeón, y si tienes miedo, Gedeón no negó sus miedos diciendo, no, Señor, yo no tengo miedo, soy valiente, voy a vencer. Si hubiera hecho eso, le hubiera mentido a Dios. Pero Gedeón fue humilde ante Dios, reconoció su miedo y por eso fue a oír la conversación tal como Dios le mandó. Al reconocer sus miedos, Gedeón le permitió a Dios actuar para darle el valor que necesitaba. Así que no hay que tener miedo a tener miedo, sino que hay que reconocer los miedos ante Dios, permitirle a Él ayudarnos a superarlos. Si vamos a Dios con humildad, le contamos nuestros temores, Dios va a ayudarnos a superarlos. La verdadera fe no es una que no conoce de temores, sino que es aprender a confiar en Dios aún en medio del temor, a confiar que Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos ayuda a superar nuestros temores cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero.